Ahora a las 12 encendemos el fuego y cuando esté todo ardiendo subirá el cocinero y será quien preparará todo. Ahora esto se tiene que hacer brasa porque aquí la comida no se hace con el fuego directo, sino que se meten todas las ollas alrededor, ya lo verás después, y se cuece por el calor que irradia, no porque le pegue el fuego directo. Va bien, pero hay que cerrar la puerta. Eloy Lapargada es el encargado de dirigir la elaboración de todo el menú de la fiesta de Santa Quiteria, que empieza por el llenado de las ollas. Esto lo llenamos de agua porque aquí hay que poner el tocino y chorizo, ahora, dentro de un rato. Ahora ponerlo en el fuego. Esto está, las pizcas de cocido, de cordero, 35 en cada pérola. Y esto es tajo bajo porque si como se rompen, pues el tajo bajo abajo no se rompe tan fácil. Hay que contar las 16. Espalda, pierna, esto ya es mezclado. Y el estofado ya es costillas. Esto se arregla porque a la hora de quitar el caldo hay que apretarlas para que no se muevan las pizcas. Esto es rabada, se llama rabada. ¿Entiendes? Y... Venga, va. A ver, ahora agua. Agua. Y sal. Un puñado. Un puñado grande. No tires a sal que da mal la suerte. Agua al panito. Echa, sin miedo. Con los dedos aquí para que llegue a un nivel. Vale. Venga, otra. Ahora ponerlas en el fuego. Y taparlas. Y allí se quedarán hasta mañana. Esto se cuece sin hervir. Con la calor del fuego de la cocina se cuece todo, sin hervir. Esto es el estofado, que se pone con canela, clavillo y pimienta. 35 pizcas en cada una. 5, 6, 7. Que las pizcas van justas y van exactas, pero además es todo sobrado. ¿Este año cuánta gente se ha apuntado? 115 comidas. 115 comidas. Calentar aceite. Para echar allí una... Para echar en un litro. Un litro no. Ahora echaremos especias, clavillo, canela, una cuchara tenéis que poner. Clavillo, media cucharada. Esto está todo escrito en el libro. Todo. Ahora pimienta. Está escrito casi todo. Canela. Ahora sal. Sal, ajos, va. Aurelio, los ajos. Ahora los caldamos con aceite. Ahora ven, agua. Hasta el ran de boquera. Echa con cuidado. Echa con cuidado, Zagal, que se va la especia. Echamos una miaja más aquí. Vale. Perolas para dentro, con fuego. 60 kilos de carne, 12 de tocino y 9 de chorizo. Y ya déjalo que esté allí. Hasta mañana. Está fuera, está apartado para que no hirva. Porque no tiene que hervir, si no las pizcas se deshacen. No tan lejos, no tan cerca, Aurelio, sácalo más atrás. Más atrás. Es que si no, aquí ya se va afuera, ¿eh? Ahora cerramos porque aquí no se puede aguantar. Fin de la primera fase. Adiós. Apaga la luz.
Oye, ya está apagado. Pues ahora las 2 menos cuarto. Atalo para que no se ve, para poderlo sacar luego. Ahora con la cuerda la atamos en lanza de perola. Estos fajos de chorizo los atamos para ponerlos en los garbanzos. Los atamos allá en lanzada perola y después sacamos el que sale, porque se rompe. Vaya pedazo de témpano, ya verás tú ya. Tampoco es bueno este témpano con los garbanzos. Lo que más te conviene a ti. ¿Arrasera dónde está? Arrasera ahí. ¿Cuándo iba? Oh, madre mía. Ir a dormir el que tenga que dormir. Mira, acá hay que revolver a las 6 de la A mañana. las 10 de la mañana hay que esperar. Aquí hay que estar 10 personas. 2:30 vamos a poner ahora todo. Tocino y chorizo. En los garbanzos. Ahora ponemos esto. Tocino. Tocino. A ver, unos Chorizo. Pon esos que hay menos allí. ¿Trae más chorizo? ¿No hay más chorizo? Tiene que venir. Sí, otro fardo. Los garbanzos sirven. A ver, otro. ¿Vale? ¿Ya no hay más? No. Ya no queda ni tocino ni nada más. O sea que aquí no echas más leña pues el hoy. Ahora, de momento no. Venga, vale. A la tapa. Hala, y ahora a dormir el que quiera. Ahora ya fiesta. Hasta las 6 de la mañana. Ahora vamos a ir friendo a pipituria. Ahora vamos a freír corazón. Corazón, esto es corazón. Esto lo calentamos, porque esto ya está cocido, pero hay que calentarlo. Para que se vaya manteniendo la temperatura, tiene que haber calor. Y siempre dar vueltas y siempre a la derecha, ¿eh? Siempre para el mismo lado. Ahora dar vueltas allí y aquí calentar otra vez. Mira, ¿qué he hecho así? Tienes que empujar. Hay que dar un rato. Hay que dar vueltas un ratito. Lo primero que he dicho. Liviano ahora. Ahora echamos aquí el liviano. Si le das a la izquierda se tría. Si es que dale siempre a la misma esto, echa aceite. Que vamos a sacar fuego, que se enfría la cosa. Apartarse. Sí. Relevo. Venga, tres minutos. Espera, Cambiarse. Espera. Cambiarse. ¿Qué lo dirán ellos? Esto Te de pongas tú. Esta ¿Dónde te hoja llaman? dinero también tiene que decir cuando cambia. Claro. Aquí el que manda, manda. Al otro viaje se sacaré un fumero. Que subas una camioneta de gente directo. Hombre, claro, contra más relevo, más descansos van. Porque con poca gente no se puede hacer esto. Tiene que haber 3 relevos mínimo. Pues depende de lo que den las vueltas. Igual estamos hasta las 10 como hasta las 11. Depende. Claro, pero habrá que gustarlo para saber cómo va. Arraigado. Yo soy a la calle Castilla, si acaso. No, ahora estoy con Ojo. Cuando eche parar. Tú no. El que eche, joder. Tú no pares. Ahora estamos con la sangre. ¿Qué dijo aquel? Esta sangre es de cordero. Y liviano. Y corazón y hígado de cordero. José María, no pares, no pares. No aflojes, no, que me ha dicho que cuando echara, parara. Que llevas un cuarto de hora parado. Ahora esto está bastante más espeso y ya cuesta un poquito más darle. A ver si nos echan caldo. Ahora vamos a buscar el caldo para mirar la pipitoria. Ahora coge el caldo aquí. Vale. Ahora
¿A que se nota? Oh, ya se ha ablandado. Hola, ahora. Sí, ahora está bastante más blando. Ya ¿Te habéis echado un poco más? ya se Corre mejor. volverá dura ya. Yo creo que otro balde no iría mal. Venga, ¿Para qué? a poner a campana. Ya la ha subido hoy, joder. Y a la subí ayer noche. Ay, ay. Con las primeras luces del amanecer, los cofrades de Santa Quiteria cuelgan la campana de la rama de un olivo. En 1634. Ay, otra más. Ya una mira de pasarlo por aquí, Por agujero ese por agujero y, y matarlo ya. Tráelo para... ¡Ay! Toca. Tócate tú. ¡Viva Santa Quiteria! Esto no llueve. Estas están muy bien así. Esto no llueve ninguna. Con el calor se cuece. Todas. Tapa, sácalo ya. ¿Va? Venga. Ah, hasta el tocino se ha salido. ¿Vale, esto para afuera o aquí? Harina fregadera. Se tiene que enfriar para cortarlo, porque así caliente no lo cortaremos. Ya has visto que en el libro ponía avellanas, ¿no? Pues aquí le están las avellanas. Y ahora las vamos a echar aquí a repartir. Molidas, molidas. Se encriaban a sierra de avellanas. Y en arbolera, en todos lados. Ahora estamos sacándole esas claras a los huevos. Para echar la yema solo. Media docena de huevos en cada perola. Ahora bátelo. Pues aquí llevamos casi 2 horas dando vueltas y la cosa sigue para adelante. Por lo menos estamos ya a mitad camino, ¿no? Sí. ¿Qué dice aquel? Aún le falta un... Oh, no, un par de horas por lo menos. Está muy buena este año, ¿eh? Yo mismo. Sí. Pero... Ahora canela. La tenemos que venir a hacer venir a buenas con especial y canela. Y clavillos si le hace falta. Pero como echamos o caldo de estofado, pues siempre hay que darle un toque. Mientras estos dan vuelta allí, vamos a cortar el tocino ya. Para ir haciendo todo poco a poco. A trozos pequeños. Una pinta buenísima. Míralo. Buenísimo. Esto es un trozo para cada uno, ¿eh? Además, Ricardo está a lo mejor. Con chorizo y garbanzos. Mezclado, todo. Hay 115 comidas por 115 trozos. Encima unas... Va, cógelo. $115, igual que tocino. Cortar el chorizo. 112, 113, por ahí. Que nos sobrará. Va sobrado, va sobrado. Ya va suave ya. Y encima huele muy bien. Sí. Huele que alimenta. Sí. Y ahora ya está terminada, ahora allá para que nos enfríe. Le iremos dando vueltas de vez en cuando y acabado. Tiene que haber otro cuadrilla de guantes por ahí. Ahora vamos a entrar a la pipitoria. Acá en todo el fuego. Pero los que van no, bueno, jala. El hoy, el palo, no te lo dejo. Palo, déjalo cuello. Aquí, ¿eh? Si ahora se queda aquí y hay que moverla de vez en cuando. Para que no se agarre delante. Para que no nos pega calor. No sé si va así o al revés, ¿eh? No lo sé. Ahora escudillar. Vamos a escudillar. Venga, os garbanzo. Sobre todo... Y cerrar la puerta que no entre ni Dios ahora. Venga. Vale. Ahora echarlos allí. Echa esos allí. Venga, échalo. Chachar, igual que vaya caldo.
Abocar despacio. Aunque tú digas. Venga. Venga. Abocar. Más. Más, más, más. 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 Vale. Despacio a vuelta, ¿eh? No mováis al pizcas. No movemos el pizcas. Bueno, si mueves a perola, las pizcas se mueven y se rompen. Y hay que darles poco meneo para sacarlas enteras. A ver. Venga, vaciar. Vaciar de todo. De todo. De todo. Vale, despacito atrás. Ponlas atrás de todo, ¿eh? Hola, en lo más atrás de todo lo ponemos. Bueno. Eso. Venga. Dale. Dale. Vale. Ya están. Ya están todas. Bueno. El lardo de cofradía es un caldo muy potente, muy fuerte, porque se ha hecho con mucha carne, con especias, y entonces para consumirlo así, tal cual está, es hasta fuerte. Tiene que ser con una pasta, sea sopa, o sea arroz, o algo parecido. 34, 35. Y se ha puesto a cerrar. Y arrimarle fuego. Esas perolas que si no se enfriarán de todo. A las 13 horas, todos los guisos casi están en su punto. Llega el momento de la misa. Por eso te pedimos que a cuantos celebramos el triunfo de tu mártir Santa Quiteria, nos concedas el don de fortaleza con el que ella salió vencedora en el martirio. Este es el plato más antiguo que hay, el verdadero de la cofradía. Y esto lo cogimos y lo retiremos porque la gente se los llevaba. Y compremos 300 y pico platos de nuevos, que son esos de allí. Venga, 4 cada una. Echalo alrededor, echalo alrededor. Dale vuelta para que nos agarre. Ahora echar fuego, para que hirva, si no, a ver si rompa a hervir de una vez. A ver, que va el sorteo. Cara aquí. ¿Vale? Cara aquí, cruza allá. Cara. Cara, aquí. A empezar por aquí, a seguir por aquí, a seguir por el otro lado. En la izquierda, ¿verdad? Piden uno cara y otro pide cruz. Es para poder empezar a dar a servir por un lado o por el otro. Es. Preparaos ya. Cuando nos den la bandeja salimos y a comer la gente, nosotros luego. Llama esos de... Este es el primero. Arroz. Con el caldo de estofado y de cocido. Al terminar la misa, todos los miembros de la cofradía con sus familiares ocupan su sitio en el comedor de la ermita para degustar el tradicional menú que marcan los estatutos. Ahora vamos con la pipitoria. Que esto no se la comen todos. Porque al vilota negro le tienen miedo. Este es el plato más elaborado que se hace en la cofradía. Qué buena pinta. Tocino, chorizo y garbanzos. Sí. Espera, que me faltan 2 de... Tocino. Venga, arriba. Cuidado. Ahora repartir la carne, cocido y estofado. Estofado. Ha lidiado con él.
Una pizca en cada plato, de cada cosa, de cocido y de estocado. Pues ahora esperaremos hasta el año que venga, no hay otra cosa. Que si no nacemos otra de cofradía ya no hay más hasta el año que venga. Ahora recoger un donativo, para que la gente a Elche, que últimamente se recauda poco. Hubo algunos años en los que esta tradicional comida dejó de realizarse, pero afortunadamente se recuperó en un afán por mantener viva esta seña de identidad. En la actualidad, el número de miembros de la Cofradía de Santa Quiteria va en aumento, y eso garantiza un buen futuro para esta tradición secular, de la que los vecinos de la villa de Bolea se sienten muy orgullosos. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.